Una vela encendida iluminaba el retrato del general. La señora descargaba sus plegarias ante un altar improvisado en la casa de gobierno. Mientras abrazaba un rosario, sabía que solamente faltaban horas para el golpe. El 24 de marzo de 1976 se produce un golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. Heredera de la presidencia a partir de la muerte de Juan Domingo Perón. A pesar de las intenciones del 73, los gobiernos peronistas fueron los más inestables de los pocos años de democracia, y eso terminó pagándose demasiado caro. El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia Héctor Cámpora, a partir del llamado a elecciones propuesto por una dictadura militar encabezada por Lanusse, que estaba totalmente desprestigiada. El ascenso de los partidos políticos y organizaciones revolucionarias fue radicalizando la lucha política, adoptando la lucha armada para llegar al socialismo. Las vías eran diferentes, una tendencia guevarista de izquierda y otra tendencia peronista, que creía que el líder depuesto retornaría tomando esas banderas, forzado por el contexto. Lo cierto es que con la llegada de Cámpora, las tendencias peronistas comenzaron a pugnar por llenar ese gobierno en base a sus intereses. En este movimiento político convivían derechas e izquierdas que tenían miradas muy disímiles de la realidad y de las cuales Perón era el único ordenador. Por lo tanto, cuando el líder regresó al país, se desató el enfrentamiento. La cita tuvo lugar en Ezeiza con motivo del regreso del general. Allí las derechas tomaron el palco desde el cual debía hablar Perón y descargaron una ráfaga de metralla sobre las organizaciones de izquierda. La principal apuntada era Montoneros. La organización Montoneros se había creado en 1970 y se había hecho famosa por el secuestro y ajusticiamiento del general Pedro Eugenio Aramburu, el golpista del 55. La táctica de lucha armada con acciones de este tipo se sucedió en pos del retorno de Perón. Pero cuando el general volvió al país, rápidamente se puso del lado de los líderes sindicales y de la derecha del movimiento. En su primer discurso, después de la masacre de Ezeiza, llamó a erradicar la infiltración marxista del movimiento, haciendo referencia a las organizaciones revolucionarias del peronismo. Para ello, creó la AAA, que comenzó a perseguir militantes, políticos y artistas que eran afines a esta línea. Uno de los casos más resonantes de estas acciones fue el asesinato del padre Mujica el 11 de mayo de 1974, solo unos días después de que Perón echara a los montoneros de Plaza de Mayo, en ocasión del Día del Trabajador, a principios de ese mes. En julio de 1974, a los 78 años, fallece el presidente Juan Domingo Perón, dejando el gobierno a María Estela Martínez, su esposa y vicepresidenta de la Nación. Esto destapa una olla a presión que hace estallar el conflicto social a gran escala. Izquierdas y derechas se enfrentan en forma clandestina. La crisis económica desata una de las mayores huelgas de la CGT. Los partidos revolucionarios de línea guevarista, ajenos al peronismo, retoman con más fuerza las acciones armadas, previendo un posible golpe. En 1975 se sientan las bases logísticas para lo que se venía. La presidenta firma el decreto para llevar adelante el operativo Independencia. Este consistía en la repartición jurisdiccional del territorio argentino en manos del ejército. El objetivo era erradicar la subversión de una guerrilla urbana y rural que pugnaba por un gobierno socialista, así como el amedrentamiento de cualquier tipo de organización obrera sindical contraria al régimen. A fines de 1975 se desarticula la principal oponente del ejército y del gobierno, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con los intentos fallidos de la guerrilla rural en Tucumán y el intento de copamiento del regimiento de Monte Chingolo. El comité central de la organización quedó reducido a una ínfima parte y completamente inoperante. El año 1976
nace con una certeza: habría un golpe. Solo faltaba saber cuándo. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se había tensado después de unos años de coexistencia pacífica. Por otro lado, la crisis del petróleo de 1973 y las derrotas sucesivas en Vietnam hicieron entrar a la potencia norteamericana en una espiral de crisis política y económica a gran escala. La disolución del modelo de estado de bienestar que había imperado en Occidente parecía desmoronarse, y para ello era necesario consolidar el espacio de dominio en América Latina. Las dictaduras de Brasil en 1964, Bolivia en 1971 y Chile y Uruguay en 1973 fueron la base de la llamada Operación Cóndor. Paraguay y Perú se iban a sumar a la Argentina. El férreo control iba de la mano de hacer desaparecer todo tipo de forma comunista en la región. La doctrina de seguridad nacional consistía en adiestrar militares en la Escuela de las Américas en la lucha antisubversiva, para luego aplicar las técnicas de control social, espionaje, infiltración y exterminio de un enemigo interno y difícil de reconocer. Para 1976, las Fuerzas Armadas de la Argentina ya tenían las herramientas teóricas, el control territorial instalado gracias al Operativo Independencia y la voluntad política de interceder nuevamente en la vida política nacional. Jorge Rafael Videla nació en 1925 en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ingresó al colegio militar en 1942, graduándose en 1944. En los 60 fue parte del grupo de los Colorados cuando surgió el enfrentamiento con los azules. Durante agosto y septiembre de 1970 ejerció como gobernador militar de la provincia de Tucumán. En 1973 es designado como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Emilio Macera nació también en 1925 en la ciudad de Paraná. En 1942 ingresó a la Escuela Naval Militar, graduándose en 1943. En 1973 fue nombrado comandante general de la Armada por Perón. Orlando Agosti nació en 1924 en San Andrés de Giles. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar en 1944, egresando en 1947. Fue parte de la subversión de Benjamín Menéndez contra Perón, por lo que fue destituido y se exilió en Uruguay. Pero en 1955 fue restituido por la dictadura de Aramburu. En 1975 fue ascendido al grado de comandante general de la Fuerza Aérea. El año 1976 inició con los primeros 2 meses con una inflación promedio del 19%, por lo que el aumento del 18% del salario se licuó rápidamente y se vivió una fuerte devaluación que puso en jaque la economía del país. Por su parte, el Congreso se negaba a tratar las leyes enviadas desde el Ejecutivo. El 22 de marzo, Casildo Herreras, secretario de la CGT, se exilió en Uruguay, denotando lo que se venía. Para el día 23, el ministro de Defensa se reunió con los jefes militares que le exigían la renuncia de la presidenta. La ardua jornada terminó cuando a la 1 de la madrugada la presidenta salió en helicóptero de la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos. Sin embargo, fue desviada a Aeroparque, de donde se le informó su detención y se la trasladó a la ciudad de Neuquén en calidad de detenida. A las 3:10 de la mañana se transmitió el primer comunicado de la Junta de Comandantes Generales, en donde se anunció la toma del poder por parte de los militares que ejercerían el poder durante los próximos 7 años. La dictadura que asumió después del golpe tuvo mucho cuidado de no llamarse revolución, como lo hicieron los casos anteriores. Se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Como expresa su nombre, buscaba reordenar a la nación como campo de acumulación de la burguesía, eliminando los factores desorganizantes de la vida social. Estamos hablando de los sectores más combativos de la clase obrera. Durante 7 años y con muchas etapas diferentes, logró su objetivo fundacional. La estrategia utilizada fue el terrorismo de Estado, expresado en sus diferentes formas: una sociedad vigilante, servicios de inteligencia activos,
desapariciones forzadas de personas, apropiación ilegal de bebés, torturas y asesinatos. La primera junta militar duró hasta 1979. Luego fue sucedida por el general Viola, que fue depuesto por Galtieri en 1981. Luego del desastre de Malvinas, en 1982, se dejó a paso a Viñone, que entregó el gobierno finalmente a Alfonsín con el retorno de la democracia en 1983. La violación de los derechos humanos sobre la clase obrera y la pequeña burguesía, peronista fundamentalmente durante esos años, estuvo al servicio de instalar un modelo económico que enterrara para siempre la idea del estado de bienestar o el interventor de la economía. Se apostó como nunca al endeudamiento internacional y a la inversión extranjera en el sector financiero. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 terminó con una época de la Argentina. La dictadura que se instaló en el poder cumplió con creces sus objetivos estratégicos. Se articuló a los sectores revolucionarios, eliminó a los sectores obreros más combativos e instaló un capitalismo que serviría como base de los proyectos neoliberales de la democracia posterior. Durante estos años, la burguesía civil, agrupada en las grandes empresas nacionales e industriales, en la burguesía internacional y el clero, apoyaron fervientemente el proceso de reorganización nacional y se repartieron los frutos de su victoria durante los gobiernos democráticos subsiguientes, sumiendo a la clase obrera en una carencia de dirección que haría posible el avance capitalista hasta fines del siglo XX.